En la cima de un imperio de cristal y acero, donde el dinero era tan abundante como el aire era frío, Annelies van der Berg se marchitaba en su jaula de oro. Diagnosticada con una enfermedad que le robaba los recuerdos, sentía cómo su propia familia la aislaba, convirtiéndola en una prisionera en su ático de lujo. Mientras, en los cimientos de esa misma torre, Javier Morales, un conserje viudo, luchaba por sobrevivir y darle un futuro a su pequeña hija, Sofía. Una noche, el destino hizo sonar un teléfono. Javier, cumpliendo con su deber, respondió. Al otro lado, una voz angustiada hablaba en holandés y él, recordando el idioma de su difunta esposa, contestó con una fluidez que heló la sangre de Annelies, quien escuchaba desde las sombras. Pero, ¿qué harías si la única persona en el mundo capaz de salvarte fuera el hombre al que todos consideran invisible? Antes de revelarte qué decía aquella llamada en holandés y cómo un humilde conserje se convirtió en la llave para derribar un imperio de traición, haz una pausa. Si tú también crees que el destino a veces nos envía ángeles con el uniforme más inesperado, toca el me gusta para darnos tu apoyo y suscríbete ahora. La lealtad de Javier está a punto de ser puesta a prueba y Annelies tendrá que confiar su vida a un completo desconocido. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el valor de un corazón honesto. No te pierdas ni un solo detalle de esta increíble batalla por la verdad. El conflicto se encendió en ese preciso instante, aunque solo Annelies fuera consciente de ello. Para ella, la voz de Javier en holandés fue un rayo de esperanza en la prisión mental a la que la había sometido su sobrino, Ricardo, un hombre de sonrisa encantadora y corazón de hielo. Sabía que la estaban drogando, que su enfermedad era una farsa orquestada para robarle todo lo que había construido. Para Javier, sin embargo, solo había sido una llamada extraña. Su única preocupación era el miedo atroz a que los servicios sociales le quitaran a Sofía si no conseguía pagar el alquiler. No podía imaginar que la nota arrugada que la anciana millonaria le deslizó en la mano, con las palabras «Ayúdeme, le pagaré lo que sea», estaba a punto de arrastrarlo a una guerra que no era suya, pero de la que dependía el futuro de todos. El papel arrugado en el bolsillo de Javier pesaba más que todo el oro de la torre. Cada vez que sus dedos rozaban la nota, un escalofrío de pánico le recorría la espalda. Ayudar a Annelies significaba desafiar a Ricardo Montoya, un hombre que podía aplastarlo como a un insecto, arrebatarle su trabajo, su casa y, lo que más temía, a Sofía. El rostro de su hija, dormida y ajena a todo, era un ancla que lo ataba a la prudencia. Pero la imagen de los ojos de Annelies, suplicantes y llenos de un terror tan profundo, era un grito que no podía ignorar. Esa noche, mientras fregaba los suelos de mármol que reflejaban su propia insignificancia, tomó una decisión. No lo haría por el dinero prometido, sino porque en aquella anciana desvalida vio un reflejo de la injusticia del mundo, la misma que podría un día golpear su propia puerta. Al día siguiente, el plan, tan frágil como un hilo de seda, se puso en marcha. Durante su ronda de limpieza en el ático, Javier se aseguró de que la enfermera asignada por Ricardo estuviera distraída en otra habitación. Con el corazón martilleándole en el pecho, se acercó a Annelies, que fingía dormitar en su sillón. En un susurro apenas audible, pronunció en holandés las palabras que sellarían su destino. «Estoy aquí para ayudar. Dígame qué necesita». Los ojos de Annelies se abrieron de golpe y por primera vez en meses una chispa de genuina esperanza brilló en ellos. Con una rapidez asombrosa para su aparente fragilidad, le deslizó otra nota, esta vez más firme. «Mi diario, oculto. La clave es la caja de música de mi madre. Encuéntrala». El intercambio duró apenas 5 segundos,
Pero en ese instante se forjó una alianza secreta contra un imperio de mentiras. Sin embargo, Ricardo Montoya no había construido su poder sobre la ingenuidad. Percibió un cambio sutil en su tía, una nueva luz en su mirada que no encajaba con el diagnóstico de demencia progresiva. Sospechaba de una influencia externa, y su mirada depredadora no tardó en posarse sobre la figura más improbable, el conserje. Una tarde, interceptó a Javier en un pasillo desierto. No lo acusó, su método era más cruel. Con una sonrisa gélida, le habló de lo difícil que era la vida para un padre soltero, de lo fácil que era para los servicios sociales intervenir ante cualquier señal de inestabilidad. Sería una verdadera tragedia que un hombre trabajador como usted perdiera lo único que le importa por un simple malentendido, ¿no cree?, dijo, dejando la amenaza suspendida en el aire, tan afilada como un cristal roto. El miedo se convirtió en un veneno helado en las venas de Javier. La amenaza directa a Sofía casi lo hizo abandonar. Se sentía atrapado, un peón en un juego mortal. Pero cuando volvió a ver a Annelies, ella notó el terror en su rostro. En su siguiente encuentro clandestino, ella no le dio instrucciones. En su lugar, con una voz temblorosa, le preguntó por su hija. Javier, con un nudo en la garganta, le habló de los rizos de Sofía, de su risa, del amor que era su única fortuna. Annelies lo escuchó y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él quiere quitarme mis recuerdos», susurró ella en holandés. «Pero el amor de un padre por su hija es algo que ni él puede robar». En ese momento, la misión cambió. Ya no era un trato, era una causa. Lucharía por ella, por Sofía y por la memoria de su esposa, cuyo idioma se había convertido en el arma secreta de la justicia. La búsqueda del diario se convirtió en una misión contrarreloj, un susurro desesperado en los pasillos dorados de la torre. La pista de la caja de música era un enigma envuelto en décadas de polvo y recuerdos borrosos. Javier, usando sus rondas de limpieza como coartada, exploraba cada rincón del ático, cada armario y cada baúl antiguo, pero no encontraba nada. Sentía la mirada de Ricardo sobre él constantemente, una presencia helada que le hacía dudar de cada paso. La presión era insoportable, y el miedo a ser descubierto era un nudo constante en su estómago. Sabía que un solo error no solo acabaría con la esperanza de Annelies, sino que le costaría lo único que le quedaba en el mundo, su hija Sofía. Ricardo, enfurecido por la creciente lucidez de su tía, decidió que era hora de cortar el vínculo que sospechaba que se estaba formando. Una mañana, mientras Javier limpiaba cerca del despacho de Annelies, Ricardo lo llamó con una calma aterradora. Frente a él, sobre una mesa de caoba, había un costoso reloj de pulsera de Annelies. «Hemos notado que faltan algunos objetos de valor», dijo Ricardo, su voz destilando veneno. «Sería una lástima que la policía encontrara uno de ellos en la taquilla de un empleado. Piense en su hija, Javier. Piense en lo que dirían los servicios sociales si su padre fuera un ladrón». La trampa estaba tendida, brutal y directa. No era una sugerencia, era una sentencia. El terror paralizó a Javier. Vio su vida desmoronarse en un instante. La cárcel, la pérdida de su empleo y, lo peor de todo, el rostro lloroso de Sofía siendo alejada de él. Estaba a punto de ceder, de prometer que se alejaría, cuando la puerta del despacho se abrió. Annelies estaba allí, más erguida de lo que la había visto en meses. Miró el reloj, luego a Ricardo, y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. «Qué curioso, Ricardo», dijo con una voz clara y firme en español, para que todos la oyeran. «Anoche le pedí personalmente al señor Morales que llevara ese reloj a reparar. ¿Acaso ya no confías en mi palabra?» El golpe fue magistral, una defensa tan inesperada que dejó a Ricardo sin palabras, su plan desmoronándose ante sus propios ojos. Ese acto de valentía lo cambió todo. El lazo entre Annelies y Javier se selló no con un trato, sino con una lealtad forjada en el fuego.
Esa misma tarde, Annelies encontró una oportunidad. Mientras Ricardo estaba en una llamada, ella se acercó a Helena, una anciana doncella que había servido a su madre. Con lágrimas en los ojos, le entregó una pequeña llave oxidada. «Para mi madre», susurró en holandés, un código que solo Helena, testigo de su infancia, podría entender a medias. Más tarde, Helena se cruzó con Javier en un pasillo y le entregó la llave con una nota. El desván. Detrás del retrato de la abuela. Dios os proteja. La nueva pista era un faro de esperanza. No solo tenían un camino, sino que ahora contaban con una aliada inesperada en el corazón del territorio enemigo. Con la llave fría en la palma de su mano y la nota de Helena ardiendo en su bolsillo, Javier esperó a que la noche envolviera la torre en un manto de silencio. Subir al desván, una zona prohibida y cubierta de polvo, era un riesgo monumental, pero la mirada de Annelies no le dejaba otra opción. Guiado por la memoria de la anciana doncella, encontró el imponente retrato de la matriarca Van der Berg, una mujer de mirada severa que parecía juzgarlo desde el lienzo. Con el corazón en la garganta, palpó el marco hasta que sus dedos encontraron un pequeño mecanismo oculto. Un clic resonó en el silencio y una sección de la pared se abrió, revelando un pequeño cofre de madera. Dentro, cubierto por una fina tela de seda, yacía un diario de cuero gastado. No era solo un libro. Era un arma, un testamento de la verdad secuestrada, y ahora su peso recaía sobre sus hombros. A la mañana siguiente, en los pocos minutos robados, mientras la enfermera de Ricardo estaba ocupada, Javier le entregó el diario a Annelies. Se encerraron en el pequeño vestidor y ella, con manos temblorosas, comenzó a leer en susurros en holandés. Las páginas revelaban un horror mucho más profundo que el simple robo. Annelies había documentado sus sospechas sobre la muerte de su esposo, detallando cómo Ricardo había presionado al mismo médico corrupto para que ignorara los síntomas de un infarto inminente, calificándolo de indisposición pasajera. La enfermedad de Annelies era solo el acto final de un plan maestro para borrar a cualquiera que pudiera conectar los puntos. Las lágrimas de Annelies no eran de debilidad, sino de una furia helada que cristalizaba su dolor en una resolución de acero. Javier sintió que la náusea se apoderaba de él. Ya no era una cuestión de ayuda, era una cruzada por la justicia. Con el diario como prueba central, Annelies supo que necesitaban el golpe de gracia desde el exterior. Le dio a Javier un número de teléfono memorizado y una frase en clave, usando un teléfono de prepago que compró con el poco dinero que le quedaba. Javier contactó al notario en Ámsterdam, el señor Jansen. Tras la cautela inicial, la voz del anciano notario se llenó de urgencia al oír la clave. Confirmó que tenía en su poder las pruebas de las transferencias ilegales que Ricardo había estado haciendo a cuentas en paraísos fiscales, movimientos que había detectado justo antes de que le prohibieran todo contacto con Annelies. El plan estaba trazado. Annelies, usando un momento de falsa docilidad, le pediría a Ricardo convocar una junta directiva de emergencia para, supuestamente, anunciar su retirada definitiva y cederle el control total. Era la trampa perfecta, diseñada por la mente brillante que todos creían extinta. La petición de la junta directiva encendió todas las alarmas en la mente de Ricardo. Aunque la idea de una victoria total lo embriagaba, un instinto depredador le decía que algo no encajaba. La atmósfera en el ático se volvió irrespirable. La víspera de la reunión acorraló a Javier en el montacargas de servicio. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de fría crueldad. «Sé que estás tramando algo con esa vieja loca», siseó. «Te lo advertiré una última vez, conserje. Un paso en falso mañana y me aseguraré personalmente de que tu hija no vuelva a verte jamás». Annelies, por su parte, interpretó el papel de su vida, mostrándose más frágil y confundida que nunca.
El escenario estaba listo para la batalla final. Solo quedaban 24 horas, y el más mínimo error significaría la aniquilación total. La sala de juntas de la Torre de Cristal era un santuario de poder, frío como el hielo. Ricardo Montoya, en la cabecera de la mesa de obsidiana, se dirigía a los miembros del consejo con una solemnidad ensayada, su voz goteando falsa pena. Hablaba de la trágica pero necesaria transición por el delicado estado de salud de su tía. Anneliese, a su lado, interpretaba su papel a la perfección, una anciana frágil, de mirada perdida y manos temblorosas. Los ejecutivos, rostros de piedra tallados por la ambición, asentían con gravedad, listos para firmar los documentos que le entregarían el imperio en bandeja de plata. Ricardo sentía el poder vibrar en sus venas. La victoria era suya, dulce y absoluta. Justo cuando Ricardo deslizaba los documentos por la mesa, una voz temblorosa, casi inaudible, rompió el silencio. «Esperad». Todas las miradas se volvieron hacia Anneliese. Ella levantó la cabeza lentamente, y el vacío de sus ojos fue reemplazado por un fuego gélido que nadie había visto en años. «Antes de que me enterréis en vida, sobrino, hay algo que todos debéis saber». Ricardo forzó una sonrisa condescendiente. «Tía, por favor, no te alteres. Estás confundida». Pero su voz ya no temblaba. Se puso en pie, firme, y su mirada barrió la sala. «No estoy confundida, Ricardo. De hecho, nunca he estado más lúcida. Hoy vamos a hablar de la verdad. Tu verdad». A una señal casi imperceptible de Anneliese, las imponentes puertas de la sala se abrieron. No entró un médico, sino Javier Morales, ya no con su uniforme de conserje, sino con un traje sencillo y digno que gritaba respeto. En sus manos, un ordenador portátil. Con un silencio sepulcral, caminó hacia la pantalla de proyecciones, ignorando la mirada asesina de Ricardo. En segundos, la pared se iluminó con imágenes de alta resolución, páginas manuscritas del diario de Anneliese detallando la negligencia que mató a su esposo, seguidas de extractos bancarios de paraísos fiscales y correos electrónicos comprometedores del notario holandés. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El imperio de mentiras de Ricardo se proyectaba a la vista de todos. El rostro de Ricardo se descompuso en una máscara de pánico y furia. «Es una farsa, una mentira orquestada por una vieja loca y este don nadie», gritó, golpeando la mesa, su compostura hecha añicos. Pero sus palabras se ahogaron en el aire cuando las puertas volvieron a abrirse, esta vez con una fuerza implacable. 2 agentes de la Policía Nacional entraron, flanqueando a un inspector de semblante severo. Avanzaron directamente hacia la cabecera de la mesa, sin dudar. «Ricardo Montoya van der Berg», dijo el inspector con voz grave mientras le mostraba las esposas, «queda usted detenido como sospechoso de fraude, falsificación documental y conspiración para cometer homicidio». Anneliese cerró los ojos y una lágrima de justicia por fin rodó por su mejilla. El silencio que siguió a la salida de la policía fue más atronador que cualquier grito. La silla de Ricardo, vacía en la cabecera de la mesa, era un monumento a la justicia repentina. Los miembros del consejo, pálidos y conmocionados, desviaban la mirada, cómplices silenciosos de una tiranía que acababa de derrumbarse. Anneliese, de pie, sintió como el veneno del miedo que había nublado su mente durante años se disipaba por fin, dejando paso a una claridad dolorosa pero liberadora. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaron a Javier al otro lado de la sala. No hicieron falta palabras. En esa mirada se selló un pacto eterno de gratitud y lealtad. El juicio de Ricardo fue rápido y brutal. Su imperio de codicia se desvaneció y las puertas de una celda se cerraron tras él, sepultando su nombre en la infamia. La primera decisión de Anneliese como dueña absoluta de su destino no fue firmar un contrato millonario, sino reescribir una vida.
Convocó a Javier a su despacho, el mismo lugar donde había sido prisionera, ahora transformado en el epicentro de su renacimiento. Sobre la mesa ya no había medicamentos, sino los estatutos de una nueva entidad, la Fundación Van der Berg Morales, dedicada a ayudar a familias inmigrantes y monoparentales en situación de vulnerabilidad. «Esto no es un pago, Javier», dijo Annelies, su voz firme y cargada de emoción. «Es un propósito. Quiero que tú la dirijas. Quiero que conviertas tu bondad en un legado». Javier, el hombre que solo pedía un sueldo para alimentar a su hija, sintió que sus rodillas flaqueaban. Las lágrimas que derramó no eran de tristeza, sino del peso abrumador de un futuro que nunca se atrevió a soñar. 5 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín de una espléndida finca en la Sierra de Madrid. El aire ya no olía a metal y cristal, sino a lavanda y tierra húmeda. Annelies, con una vitalidad que desmentía su edad, reía a carcajadas mientras Sofía, ahora una adolescente brillante y llena de vida, le contaba sus planes de estudiar arquitectura. Ya no había rastro de la anciana frágil, solo una abuela radiante cuyo mundo giraba en torno a la risa de su nieta del corazón. Javier se acercó a ellas con una bandeja de limonada, su rostro ya no marcado por el cansancio, sino por una profunda y serena felicidad. Observaba a las 2 mujeres más importantes de su vida, y en sus ojos se reflejaba la imagen de un hogar, uno verdadero, construido sobre las ruinas de la traición y cimentado con el amor más puro. Más tarde, mientras Sofía leía bajo un roble centenario, Javier se sentó junto a Annelies en el porche. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», susurró él. Annelies tomó su mano, sus dedos entrelazados con una fuerza familiar. «Fuiste tú quien me salvó, Javier. Me devolviste mi nombre, mi vida, pero me diste algo que nunca tuve, una familia. Mi verdadero legado no son los edificios ni las acciones, es ella», dijo, señalando a Sofía con la barbilla. «Es este hogar, es el amor que nos une». Javier la miró, y en ese instante ambos supieron que habían ganado mucho más que una batalla por la justicia. Habían encontrado el final feliz que solo los cuentos de hadas más valientes se atreven a prometer, un paraíso personal donde la lealtad era la única moneda de valor y el amor, el único imperio que importaba. La historia de Annelies y Javier demuestra que, incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de bondad puede encender una luz capaz de derribar imperios de mentiras. Si su viaje de redención y amor verdadero ha tocado tu corazón, comparte este relato para que más personas crean que el destino siempre encuentra la manera de recompensar a los valientes. Y no olvides suscribirte para descubrir más historias donde la justicia, la lealtad y el corazón siempre, siempre encuentran su victoria final. Juntos celebraremos las segundas oportunidades que la vida nos regala. La historia de Annelies y Javier no es solo un relato sobre la derrota de la codicia, sino una prueba irrefutable de que el verdadero valor de una vida no reside en las torres de cristal ni en las cuentas bancarias, sino en la fortaleza de un corazón leal. Demuestra cómo el destino, en su infinita sabiduría, puede tejer los hilos de 2 mundos completamente opuestos, el de una prisionera en su jaula de oro y el de un humilde conserje que luchaba por sobrevivir, para crear un tapiz de justicia, redención y amor incondicional. Su viaje nos enseña que, incluso en la oscuridad más absoluta, cuando toda esperanza parece perdida, un único acto de valentía y bondad puede encender una luz tan potente que es capaz de derribar imperios de mentiras y devolver la vida a quienes se creían olvidados. La transformación que vivieron va mucho más allá de la justicia terrenal. Annelies no solo recuperó su fortuna, encontró lo que el dinero nunca pudo comprarle, una familia verdadera, el calor de un hogar y la risa de una nieta que llenó el vacío de su corazón. Javier, por su parte,
No solo recibió una recompensa, encontró un propósito, la seguridad para su hija y la certeza de que su integridad era su mayor tesoro. Su historia es un himno a las segundas oportunidades, un recordatorio de que nunca es tarde para reescribir nuestro final, para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados y para creer que los ángeles, a veces, llevan el uniforme más humilde. Ellos nos demuestran que el amor, forjado en la adversidad y la confianza mutua, es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas. El viaje de Annelies y Javier prueba que el amor, nacido de la lealtad y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta increíble historia de redención ha tocado tu alma, comparte este vídeo para que más personas vuelvan a creer en lo imposible y en la bondad del ser humano. Deja tu me gusta para honrar el coraje que tuvieron y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos seguiremos celebrando las vueltas del destino que demuestran que la justicia y el corazón siempre, siempre encuentran el camino a casa. Hasta la próxima gran historia.